¿Os imagináis, chicos, que todos los miembros de este programa tuviéramos un gemelo, otro ser exactamente igual que nosotros? ¿Te imaginas ese escenario? ¿Cómo sería? Otros ya estamos completamente locos, otro Jesús Callejo, iluminándonos Jesús. Si dicen que hay una partícula y una antipartícula, una materia y una antimateria, pues doble nuestro. Otra cosa es que sea doble, otra cosa es que sea siniestro o sea positivo. Un anti-Sergio Cordero. Sergio, ¿cómo lo ves? Pues qué cansino, ¿no? Si ya no tenemos suficiente, sería un poco aburrido. Lo que pasa es que si hubiera un anti-Fran y un anti igual sería bueno para el mundo. Pues no lo sé. Tengo mis dudas. Puede que fuera el apocalipsis, tío. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfacts. Bienvenidos a Mindfacts, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de cuántos Mindfacts soportaría este mundo llamado Tierra, este universo en el que vivimos. ¿Crees, Espinosa, que hay sitio para más de un Mindfacts? Un Mindfacts y un anti-Mindfacts, tío. Un anti-Mindfacts y tantos Mindfacts y anti-Mindfacts como universos existan. Yo creo que con uno está bien, ¿Para qué pasarnos, Jesús Callejo? ¿Para qué forzar? ¿Para qué forzar? Además dice que cuando juntas eso, lo original con el negativo, al final se pueden autodestruir. O sea que mejor lo malo conocido. Lo malo conocido está aquí, Sergio. Lo bueno por conocer llegará con los ingresos que consigamos con este episodio, con las escuchas de los oyentes, que irán destinados a... Pues esta fase de la temporada, lo que estamos dedicando todos los ingresos que recibimos de las escuchas de nuestros oyentes es a donar a Médicos Sin Fronteras y a dotarles de presupuesto para que hagan un mundo un poquito mejor. Esto es gracias a todos vosotros, a vuestras escuchas y las de vuestros gemelos reales o digitales, porque hoy, aquí en Mindfacts, hablamos de eso, de gemelos digitales. Y lo hacemos con una persona que nos va a acompañar hoy en Mindfacts, que sabe un montón sobre el tema, a quien tengo que decir que yo escucho y sigo para aprender de todos estos mundos que nos rompen la cabeza. Es doctor en humanidades, profesor universitario, escritor, columnista. Se mueve en los mundos de la ciencia ficción, la posmodernidad, la ciencia ficción que ya no es tanta ficción. Y hace pocas semanas publicó un podcast que es un híbrido entre una ficción sonora y un ensayo, que se llama Gemelos Digitales, que lo produce Podium Podcast y podéis encontrar en todas las plataformas donde escuchéis este podcast, Mindfacts. Jorge Carrión, ¿cómo estás? Y bienvenido a Mindfacts. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer recibirte. Te decía lo de la ciencia ficción, que es menos ficción y cada vez más ciencia, más real, porque este concepto de gemelos digitales, que te voy a pedir que nos expliques en qué consiste, es real también. Lo primero, ¿qué es un gemelo digital? ¿Cómo lo podemos entender? Bueno, la verdad es que no existen al 100% o no como está planeado que sean pronto, pero sí que empieza a haber como versiones, ¿no? Un gemelo digital es un doble virtual de algún tipo de objeto, cuerpo o entidad que recibe en tiempo real datos de ese objeto o de ese cuerpo o de esa entidad y por tanto permite hacer simulaciones bastante puntuales, detallistas, de qué ocurriría si cambiaran ciertas condiciones, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, el gemelo digital de un edificio, ya hay algunos en España, que como están sensorizados y tienen pues esa dimensión de Internet de las cosas y de smart building, ¿no? Permite pues enviar datos de electricidad, consumo de agua, temperatura, gente que lo transita. Y eso te permite, pues, en un momento dado decir, bueno, hay un incendio en el piso 9, ¿no? ¿Cuál es la mejor opción? Cerrar puertas, al tiempo que llamar a los bomberos, por supuesto, mandar a toda la gente por tal sitio, por tal otro, ¿cuál es la mejor contingencia, ¿no? En ciudades eso va a permitir, por ejemplo, pues antes de cerrar una línea de metro por obras, calcular bien todo ese flujo de personas por donde tienen que ir. Y en medicina, el gemelo digital de un corazón o de un intestino te permitiría, por ejemplo, pues, planear la quimioterapia
más acertada o una dieta según el tipo de dolencia o de cardiopatía que tenga el paciente. En Gemelos Digitales, en este podcast, lo que planteas es la existencia de un lugar llamado Crossroads en China, al cual acude un periodista, Fernando Álvarez, que recibe un correo de una investigadora que reside allí, que se llama Toni Malmström. Y lo que planteas también es la posibilidad de que existan gemelos digitales de personas. ¿Eso existe ya o tampoco? Ahora lo que existen son gemelos digitales genéricos del cuerpo humano muy poco. Hay intentos de hacerlo de corazón, de pulmón, de cerebro, pero son órganos muy complejos que no se pueden representar y además no están con neurochips o con sensores que puedan monitorizarlos, ¿no? Lo que planteo en el podcast es un mundo en el cual en secreto ya se está llevando a cabo este tipo de experimentación. El podcast Gemelos Digitales, no obstante, no es thriller distópico, sino que lo plantea en términos casi de utopía o utopía crítica, no es tampoco ingenuo. Y en la parte de ensayo me permite preguntarme, por ejemplo, si no tenemos ya todos nosotros, ¿no?, los 5 que estamos en esta conversación, ya gemelos digitales, porque de algún modo estamos clonados porque nuestros datos están en las redes sociales, están en Internet y nuestra memoria ya es externa, ¿no? De algún modo todos tenemos clones, sombras dobles, virtuales, y lo que haría el gemelo digital es sistematizarlo y plantear sobre todo pues una cuestión de medicina personalizada, ¿no? Que tú antes de cualquier tipo de tratamiento ya sepas cómo tu cuerpo lo va a aceptar, y eso hace que en Crossroads, por ejemplo, pues la gente no muera, ¿no? Porque es tan precisa la medicina que todas las dolencias pueden ser de algún modo curadas. Decía decía Jorge lo de thriller distópico. Se me estaba ocurriendo un gemelo digital de Alberto Espinosa al que le podamos simular qué pasaría si bebe una Cruzcampo. ¿Eso es un thriller distópico? Totalmente. No. Eso es una película de terror, tío. Vale. Muerte por envenenamiento. Claro, es que igual eso no procede. Sergio, y si hablamos del concepto de gemelos digitales, ¿de dónde viene esta expresión, este término? Lo has estado mirando, ¿verdad? Sí, bueno, me he estado documentando un poco de dónde viene el término y parece ser que se acuñó por primera vez en la década de los 90 en el ámbito de la fabricación y la ingeniería de sistemas, que es donde más se está aplicando pues ahora mismo esta tecnología. Se popularizó por el doctor Michael Greaves, profesor de la Universidad de Florida, y sin embargo se había utilizado de forma anterior, ¿no? Tenemos todos en la retina, o todos al menos los que somos cinéfilos, la película Apolo 13. Bueno, pues ahí tenemos un ejemplo prehistórico, pretecnológico de lo que fue un gemelo digital, ya que cuando esa nave tuvo esa serie de problemas en el espacio, recordemos que lo pasaron realmente mal y estuvieron a punto de morir. Hazle un resumen a Fran, tío, porque no lo ha visto seguro. Ya, no sabe ni no de lo has qué visto, estás hablando, Fran. o sea. Escúchame, un gemelo digital que vea las películas por mí y me haga el resumen luego. ¿Qué te parece? Sería muy buena idea. ¿Verdad? Hubo una misión de la NASA de cuando Sí. el programa Apolo que fue mal la cosa, tío. Y Ya, Houston vale. tenemos un problema, tío. Eso seguro Vale. que te suena. Sí, fue muy Espinosa mal. es mi chat GPT. De todos modos, te lo contó también, se contó aquí en Mindfax en algún momento por parte de Sierra, de Martín. de Pero Martín, lo que dice de Jorge Martín es que Sierra. mi memoria es externa, la mía no funciona. Correcto, la bien. mía también, fíjate que no me acordaba el nombre de Martín, o sea, tú fíjate cómo estoy también. Bueno, pues en ese caso, con esos problemas que tuvo la nave Apolo 13, ellos tenían una réplica en Houston, tenían una réplica que ya tenía un pequeño simulador informático, estamos hablando de la década de finales de los 60, principios de los 70, y allí pudieron parametrizar los problemas que estaba teniendo la nave con ese simulador digital que estaban teniendo, de tal modo que pudieron dar una respuesta mucho más acertada y pudieron traer de vuelta a esos astronautas que realmente estaban en peligro de muerte gracias a esos datos que estaban recopilando casi en tiempo real a una distancia súper remota, pero que podían alimentar ese simulador físico que tenían allí. Entonces ahí podemos tener un inicio de este término de gemelo digital. Y bueno, pues de ahí ha tenido un desarrollo importantísimo. Como bien ha dicho Jorge, pues los usos son casi infinitos. Estamos todavía en pleno inicio de la implementación de esa tecnología, pero sobre todo en el ámbito industrial y en el ámbito de la seguridad aérea, por ejemplo, pues nos permite tener tantos parámetros hoy en día de determinados medios de transporte, como por ejemplo pueden ser los aviones, donde la seguridad es crítica, que podemos replicar virtualmente ya no un avión genérico, sino cada uno de los aviones de una flota concreta,
que eso me parece mucho más interesante porque hace que las reparaciones y los mantenimientos sean individualizados para cada una de las aeronaves, ¿no? Nos permite prever con cierta claridad y con cierta certeza qué es lo que va a pasar en cada una de las naves a medida que le vayamos dando horas de vuelo, ¿no? Pues si hay fatiga de materiales, si hay algún sistema que puede ser susceptible de fallo, más concretamente en una aeronave concreta que en otra. Entonces esto me parece que es una tecnología con un uso tremendo para la seguridad aérea, que sin duda ya se está utilizando. Me consta que Boeing ya está utilizando estos parámetros, entiendo que Airbus también, aunque yo he visto el ejemplo de Boeing, y hará que pues, ya los viajes aéreos, que de por sí son tremendamente seguros, recordemos, mucho más seguros que viajar en cualquier otro medio de transporte, si quitamos quizá el autobús, que yo creo que por millón de pasajeros es un poco todavía más seguro, cuando apliquemos esta tecnología de sensores y hagamos los modelos, la modelización de datos y esas predicciones a futuro, pues todavía tengamos unos sistemas de transporte mucho más seguros. Jorge, ¿tú crees que ese escenario que está describiendo Sergio, aplicado a objetos, a transportes, a sistemas de movimiento, a ciudades, dejo de lado las personas de las que podemos hablar después, es un escenario para dentro de muchos años o va a ser algo inmediato en nuestras vidas? Bueno, es muy interesante lo que comenta Sergio de que hay precedentes, ¿no? En el siglo XX. Otro podría ser 5, el proyecto cibernético que puso en marcha el presidente Salvador Allende en Chile, y que era una especie de sala de control que si veis fotos veréis que parece una peli de Kubrick, súper futuristas, en las cuales se intentaba como monitorizar todo el país en términos de recursos naturales, de industria, para intentar justamente eso, ¿no? Crear una especie de modelo que permitiera pues, el control y tomar decisiones desde Santiago de Chile respecto pues, a lo que estaba ocurriendo en Atacama o en la Patagonia, ¿no? O sea, lo que intento en el podcast hacer es recordar que, al menos desde Platón, pensamos siempre el mundo en términos de doble, ¿no? De ideas y sombras o ideas y cuerpos, y que por tanto lo que estamos haciendo es cumplir un viejo sueño humano muy, muy antiguo. Efectivamente, yo creo que en el ámbito de las ciudades es donde hay más avance, y en la logística y las infraestructuras. Iberdrola, por ejemplo, ya tiene un edificio clonado. Se está trabajando en el País Vasco con autopistas, ¿no? Con tener el gemelo digital de autopistas, por toda la cuestión de seguridad y de mantenimiento, etcétera. Y el tema más individual, humano, me parece que de momento es más utópico, porque además, claro, tiene que ver con este ciberoptimismo de que todo el mundo va a llevar sensores, de que todos llevamos smartwatch, de que todos estamos hiperconectados, de que el Internet de las cosas vinculado con el 6G va a ser una realidad, y eso ya veremos qué ocurre, ¿no? Por ejemplo, ahora vemos claramente que hemos vuelto todos a los libros en papel, el ebook y otras formas de lectura digital nos han impuesto, de modo que hay siempre una especie como de avance y retroceso, o de tango, ¿no? Entre lo digital y lo analógico, lo clásico, que no sé si va a permitir ese tipo de implementación en los próximos años. Pero a nivel macro, de hecho, la Unión Europea está haciendo el gemelo digital de la Tierra para hacer simulaciones, sobre todo climatológicas, vinculadas con el cambio climático, con adaptación a los nuevos desafíos climáticos. De modo que yo creo que en lo macro, el planeta, la ciudad, la autopista, el edificio, sí que va a haber gemelos digitales, y en lo micro, de momento, creo que no. Me resulta un poco irónico que utilicemos el metaverso para replicar lo que ya existe, ¿no? O sea que, en lugar de crear mundos nuevos, ¿no es un poco irónico esto? No sé, o sea, estamos deseando crear mundos nuevos, jugar en videojuegos en lugares que no existen, y de repente el primer metaverso del que estamos pensando para utilizar realmente es nuestro propio mundo. Es muy loco, porque además es insostenible en términos de energía, ¿no? O sea, es mejor plantar árboles que no consumir recursos creando macrocomputadoras, supercomputadoras y macroservidores, ¿no? Entonces estamos atrapados en esa paradoja, que estamos propiciando el cambio climático por el consumo energético que provoca la tecnología, y confiamos en la tecnología para que nos ayude a solucionar el cambio climático. Con lo cual, Espinosa, lo que podemos estar haciendo es crear un mundo para solucionar el que nos vamos a cargar, ¿no? Claro, nos vamos a tener que mudar al virtual, porque como no va a haber real, pues entonces ahí viviremos.
Pero que yo creo que donde está la chicha, donde está el debate ético, donde está el recorrido, y os vuelvo a recomendar Mindfactors, que escuchéis Gemelos Digitales, porque este debate también está presente en la historia, es en la creación de gemelos digitales de personas y todos los riesgos, todas las implicaciones y los debates éticos que eso puede tener. Pero antes de fijarnos en los gemelos digitales, yo quería pensar en los gemelos reales, Jesús. Y es que los gemelos, a la hora de hacer experimentaciones y de probar, han sido un recurso muy útil precisamente para lo que contaba Jorge. ¿Qué pasa si aplicamos en una persona un tratamiento o algo? ¿Cómo puede afectar la diferencia con otra? Tienes casi dos clones, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, eso me recuerda a una película, eso que te gusta a ti tanto. Sí, las veo todas. Os recomiendo otra película que es La Isla. Hombre. Fíjate que es una película del 2005, está ambientada de manera utópica, más bien distópica, en el 2019, ya queda un poco obsoleta. Y pues sale Scarlett Johansson muy bien en esa peli. ¿Sí? Sí, es verdad. Además son de esas que te dejan un poco ahí pensativo porque no está tan disparatado, ¿no?, la idea en un futuro próximo. Básicamente lo que cuentan es eso, una especie de laboratorio de campo de concentración donde hay una serie de personajes viviendo allí, diciéndoles que en el mundo real ha habido una catástrofe ecológica y que solo se ha salvado la isla y que de vez en cuando hacen un concurso y aquellos que acierten o sean los elegidos, pues van a la isla, ¿no? Lo que no saben es que ellos son clones humanos de personas reales que viven en el mundo real y que es una especie de banco de órganos. Es decir, ¿esto es un spoiler? Con todas sus bueno, letras. es un spoiler, pero que en el fondo... Sí, es un spoiler. Pero que en el fondo es eso, una de las consecuencias que puede tener este tipo de cosas. Ya sabes que a mí me gusta hacer spoiler. Sí. A ver, es una película del 2005, el que no lo haya visto, ¿qué le vamos a hacer? Ya. Bueno, en el fondo es eso, es decir, pues crear bancos de órganos que a la hora de la verdad pues pueden servir, ¿no?, estos humanos digitales, estos gemelos digitales, para lo que serviría, ¿no? Para precisamente producir la inmortalidad. Es decir, si al final si tienes un problema en el corazón, en el hígado, en el bazo, alguien te lo puede sustituir porque es un clon exactamente a ti, pues perfecto, ¿no? Claro. Bueno, tengo que decir que una vez dicho esto, lo que comentaba antes Jorge, lo del doble, es algo que forma parte, yo creo que del inconsciente humano. Es decir, desde siempre se ha hablado, y no solo desde Platón, incluso desde épocas anteriores, en la mitología egipcia, cuando se habla un poco de los distintos componentes que tiene el ser humano, no solo se habla del cuerpo, no solo se habla del corazón, del nombre, el nombre secreto, sino que también se habla de una especie de espíritu vital que sería por una parte el Va y por otra parte el Ka, y el Ka sería el doble. Es decir, por eso se embalsama, ¿no? Porque al final hay un doble ahí que es el que pervive en el otro mundo. O sea que lo del doble siempre ha estado ahí, incluso a nivel literario, que si no hay novelas y obras de teatro y también cuentos, por ejemplo, de Edgar Allan Poe o de Hoffman o de Andersen, donde utilizan el recurso del doble. Borges, ¿no? Incluso Dostoyevsky. Por cierto, hay una película que también se llama El doble, que está basada en un relato de Dostoyevsky, donde, en fin, aparece también en la oficina un personaje que al final suplanta las funciones de otro, que prácticamente pues no se le atribuye ninguno de sus méritos. Bueno, todo eso, que sería el Doppelganger, no sé cómo se dice en alemán, pero bueno, básicamente se escribía así, el Doppelganger, que sería ese doble o esa especie de fantasma virtual, y en este caso también casi digital, pero siempre con un carácter perverso y con una especie de superstición o de leyenda negra. Es decir, aquel que vea a su propio doble, por lo que sea, es decir, o bien de forma casual o bien de una forma deliberada, acarrea tu propia muerte. Es como que solo puede existir uno, ¿no? O bien te genera mala suerte. Eso siempre es la parte siniestra, ¿no? Una especie como de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero en este caso como un desdoblamiento de la personalidad. Y casi siempre se hace mención a vivos, es decir, que estás viendo dentro de tu vida a un doble, a una proyección astral vivo también. No estamos hablando de alguien que viene del más allá, a un ser extraterrestre. Bueno, la cosa, ya sabéis que al final se podía metamorfosear, ¿no?, en un ser vivo, podía ser un animal o ser un ser humano. Pero bueno, fuera de la especulación de la ciencia ficción, es cierto que el doble siempre ha sido un recurso muy genérico, porque en el fondo toda la mitología y muchas de las, sobre todo de las cosmovisiones mitológicas, tanto de Oriente como de Occidente, casi siempre hablan de algún doble. Incluso hay un cuento sufi donde hay un valle, ¿no?, el valle de la alegría que lo llaman, donde estarían unos dobles que serán un poco el reflejo nuestro, pero con una característica. Serían
Cuando tú te encuentras con el doble es como si tú te miras en un espejo. Es decir, si tú tienes un lunar, por ejemplo, en la parte izquierda, el doble lo tendría en la parte derecha. ¿Vale? Entonces, es curioso porque sería como un mundo especular donde nosotros estaríamos duplicados, pero con una especie de impedimento, de maldición. Si tú te ves a ti mismo, uno de los dos se tiene que autodestruir. Y ahí entra un poco todo el mecanismo mitológico del doppelganger o el doble que se utiliza en el mundo literario, en el mundo cinematográfico y, como no, pues en el mundo de la ciencia ficción, como este estupendo podcast de Jorge Carrión. Jorge, ¿tú te harías un gemelo digital? ¿Tú te crearías un doble? Bueno, primero déjame que añada una referencia que es la de la maravillosa novela de Ishiguro, Nunca me abandones, que tiene que ver también con el tema que estáis planteando. No voy a dar detalles porque sí que es un spoiler, digamos. Pero lo que yo intenté, tanto en mi novela Membrana, que escribí un poco antes de Gemelos Digitales, como en el podcast, fue que no hubiera ni robots en Membrana, ni clones en Gemelos Digitales, ¿no? Intentar escapar de la tiranía del cuerpo y de la imaginación vinculada con cuerpos artificiales, ya fueran robots, rollo Terminator o Robocop, o clones como en La Isla, y ver qué pasaría si eso fuera pues solo un sujeto digital, ¿no? Virtual, etcétera. Y lo que le ocurre a Fernando Álvarez, a mi personaje, es que cae en la fascinación y se ofrece voluntario para que le hagan un gemelo digital de él, ¿no? Yo creo que yo me lo haría si ya está claro y se ha consensuado socialmente, democráticamente, eso, ¿no? Que todos tengamos un gemelo digital por los beneficios que puede tener en muchos niveles. Creo que el peligro, como digo en el podcast, es la simulación, ¿no? ¿Qué se puede simular? ¿Qué tipo de simulaciones puedes hacer? Y si salimos de lo clínico y vamos a lo psicológico, a lo emocional, a lo sentimental, en todo lo que tiene que ver con diseño de futuros, ahí yo creo que las cosas se complican, sobre todo moralmente. Pero también en el podcast digo que en el fondo creo que es una cuestión que solo podrían tener los ricos. Es carísimo desarrollar un gemelo digital. Solo en escanear tu cuerpo y en todas las pruebas médicas que hay que hacer, por no hablar de la tecnología, es carísimo. De modo que finalmente, pues como todo, los ricos podrían tener gemelos digitales, pero lo que importa es que las ciudades lo tengan, los aviones lo tengan, las autopistas lo tengan, para que aumente la seguridad colectiva, ¿no? Porque creo que individualmente es casi imposible que ocurra, al menos en los próximos años. Hablabas antes del tecnooptimismo, le voy a preguntar al tecnooptimista del grupo. Sergio Cordero, ¿tú te harías un gemelo digital? Yo sí que lo haría, porque ya sabes que soy muy curioso y querría ver hasta dónde llega ese experimento. Todo Sergio. Mira, Sergio. No, es que preguntas A lo mejor. Centrísimo. O sea, ¿cuántos me toca hacerte? Como estos, toma mi dinero. A lo mejor habría que ver qué parámetros son los que estarían permitidos para ese gemelo digital o no, y habría que también concretar en qué ámbitos se podría mover. Yo también quiero aportar alguna parte de pop art que nos gusta a nosotros, ¿no? Y que hemos estado comentando. Yo querría comentar también como este tipo de películas que podemos ver. Enemy de Denis Villeneuve, que está basada en la novela El hombre duplicado de Saramago, que también habla un poco de la temática y es muy muy interesante. Me gustó mucho. Y últimamente he visto una película que también me ha asombrado, y yo no soy de asombro fácil, que se llama Mars Express. Es una película francesa de animación del año pasado y habla también de todos estos temas. Allí los gemelos digitales ya han dado el salto. Estamos en el año 2200, hay una colonia humana en Marte y los gemelos digitales han dado el salto y ya son físicos. Pero esos gemelos físicos solo están permitidos una vez que mueres. Antes están prohibidos. No puedes tener precisamente por la componente ética y de los problemas que puede conllevar que haya varias personalidades simultáneas en la colonia de Marte, concretamente en este caso, ¿no? Entonces me parece también que tiene una reflexión interesante, la recomiendo a todo el mundo, la animación es muy buena y el guión es fantástico. Y bueno, pues a tu pregunta, pues ya sabes que yo soy... Pues, sí, tú ya. De hecho, me sorprendería que no te lo hayas hecho ya, si pudieras. En realidad, habría que ver primero la utilidad. Habíamos comentado también que precisamente hoy que estamos grabando este podcast, OpenAI va a dar una keynote acerca de, parece ser, un asistente virtual nuevo. Todavía no se sabe a ciencia cierta porque son solo rumores,
que podría venir un poco también por ese estilo, vendría a cubrir un campo intermedio entre el asistente digital y el doble digital, ¿no? Sería alguien que con los parámetros tuyos personales podría dar solución digital a determinados problemas, ¿no? Por ejemplo, tú le programarías cómo es tu trabajo en el día a día y él te ayudaría enfocado específicamente, aprendiendo de lo que tú estás haciendo en el ordenador. Tendrías que dar acceso a lo que estás trabajando en todo momento en el ordenador y él iría aprendiendo para poder enfocarte y ayudarte un poco más. Bueno, eso sería otro parámetro. Vamos a ver si finalmente se concreta así. Pero bueno, ya sabes que yo soy un tecno-optimista nato y en general, pues sí, con las cauciones debidas sí que me mojaría para tener un gemelo digital, por lo menos. Pero lo primero que tienes que tener en cuenta es que a ti que te gusta autocuantificarte y que llevas el smartwatch, sí, que duermes encima de la manta inteligente, que... Sí, todos los cacharros me encantan. Privacidad en ese sentido, cero. Todo lo que pase en tu cuerpo lo vas a compartir con una serie de cacharros. Bien, pero también hay que ver qué sandbox hay ahí, ¿no? Para que esos datos no escapen, ¿no? ¿Qué capacidad tenemos de anonimato dentro de esos, si esos datos están anonimizados o no? Eso también es interesante, ¿no? Es otro de los debates que se abrirá con este tipo de conceptos. Pero ya sabes que una aplicación clara para este tipo de proyectos podría ser una mejora radical de la salud de cada uno, porque todos somos distintos, todos metabolizamos distintos, todos tenemos parámetros, pues, de respuesta de glucosa distinta a los alimentos, incluso tendencias genéticas distintas, y yo creo que tener esta duplicidad digital pues puede ser muy interesante para prolongar la longevidad, que al final es una meta legítima para todo el mundo, ¿no? Yo no me quiero morir, quiero morirme lo más tarde posible y si esto me va a ayudar a conseguir mi meta, pues bienvenido sea. Si hacéis una búsqueda en Google, Mindfactor, si buscáis gemelos digitales para escuchar el podcast de Jorge, además del podcast, os vais a encontrar empresas que ya ofrecen el servicio, y esto sí que me ha sorprendido. Ofrecen el servicio, por ejemplo, para que podáis hablar, sobre todo en Estados Unidos, con cantantes o deportistas, de modo que tú te puedes relacionar con la versión clonada de ese personaje que te guste. O hace poco le pasaba a Jorge el ejemplo de un artista que ya se estaba planteando crear un gemelo digital en Internet para interactuar también con sus fans. Entonces tú hablabas, Jorge, de la conexión entre las dos personas, la real y la virtual. En principio una conexión en un solo sentido. La persona real le va a volcar información a la virtual, y hacías la referencia de que nuestra memoria ya es externa. Pues volcamos muchos datos en Internet que luego consultamos, pero la reflexión que a mí me surgía y que te trasladaba a través de redes sociales y que la quiero plantear aquí es el camino de vuelta. Es decir, si yo tengo un doble digital, yo soy un cantante famoso, que atiende a mis fans hoy por hoy a través de Internet y la gente puede hablar con mi versión digital, si ocurre algo verdaderamente importante en esas interacciones que yo deba saber, ¿está contemplado el camino de vuelta realmente en este concepto de gemelos digitales? Porque la memoria del gemelo digital no tiene por qué ser la mía. No, claro, no es la tuya. Claro, ahí hay todo un gran tema, ¿no? Hace ya mucho tiempo que existen las personas digitales, los no humanos de aspecto humano, ¿no? Influencers o clones de celebridades, y ahí hay un gran tema que es, bueno, qué derechos tienen, qué obligaciones tienen y cómo se moderan, cómo se controlan en su interacción, ¿no? Porque su interacción finalmente es como en un chat GPT con el fan, y algún tipo de control habría que tener, ¿no? Porque rápidamente la conversación se va hacia cuestiones eróticas, por ejemplo, o con sesgos problemáticos. El tema de la moderación ya hemos visto que está pasando, se está también automatizando, ¿no? En Meta, en Twitter prácticamente ha desaparecido, porque lo que prima es el lucro, el negocio, y bueno, es un gran tema vinculado con la privacidad, con la violencia, con el bullying, con todos los grandes aspectos negativos de Internet, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre siempre? Que el problema no son los algoritmos ni las IAs, que es lo que daría a un gemelo digital una autonomía y una cierta identidad propia, ¿no? El problema son los humanos que están detrás y que solo quieren ganar dinero, ¿no? Entonces, yo personalmente lo que creo es que la Unión Europea, los gobiernos, la UNESCO, la ONU, todos los organismos tendrían que tomar cartas en el asunto e intentar potenciar estas tecnologías y de algún modo pues regularlas, legislarlas
para que sean lo más positivas posibles. ¿Tú te imaginas, Espi, hablando con gemelos digitales de Iron Maiden? Es que no ¿Pagarías me gusta, por ello? tío. No, es que no me gusta. La verdad es que no, yo tampoco. No me gusta, Ya. no me gusta, tío. No. No. O sea, ya sabes que soy la parte de aquí que va contra todo. El señor mayor, quieres decir. Sí, voy contra todo. No me gusta, no me gusta. No, tío. no te mola el concepto, ¿no? No te atrae esto. No, o sea, y menos pagar por hablar con un famoso digital, tío. Pero ¿qué sentido tiene eso? O sea, Bueno, ya se hizo algún ya tienes que- experimento de ese estilo, unas GPTs basados en personalidades de personajes históricos bien conocidos. Yo estuve probando uno concretamente que era la personalidad de Julio César y estaba trabajado, ¿eh? Era bastante interesante. Salvo por el pequeño pero detalle que no vamos a ver, tenemos Sergio, ni puta Sergio, idea de me- cómo era Julio César. Me Bueno, disfrazo yo de Julio César y me das tu dinero, tío. Y yo hablo contigo. Bueno, en primer En lugar, latín, si quieres hablo en latín. En primer lugar, era gratis. Tío. Eso para empezar. En segundo lugar, esa Dame tu dinero, el personalidad disfraz de Julio César. estaba alimentada con todos los escritos que tenemos de Julio César, que no es poco, con toda la información histórica que tenemos de Julio César, que probablemente sea uno de los personajes mejor documentados junto con Jesucristo. Y entonces, evidentemente, no va a ser hablar con la persona real, pero fue una experiencia interesante, ¿no? Preguntarle por cosas concretas de su juventud y el responder con cierta lógica y con cierto tacto humano, ¿no? A mí me gustó la experiencia y eso estamos hablando de tecnologías muy, muy incipientes que acaban de empezar. Entonces, bueno, pues vamos a ver si esto se sigue desarrollando y a ver hasta dónde nos lleva. Está Jesús lanzado. ¿Visteis la serie de Debs? Sí. Yo, sí, yo por lo que sea, buenísima. no. Yo por lo que Muy sea, no. buena. Sí, Bueno, sí, sí. Yo no la he Y- visto. Es que y lo Fran es permitía- la oveja negra. Ya, sí. Pues lo que permitía era no solo, digamos, conversar, sino sobre todo ver. A través de computación cuántica se podía ver a Jesucristo en la cruz, ¿no? Es decir, visualizar el pasado. Y claro, eso es lo interesante y lo que permite y el potencial pedagógico es brutal, ¿no? Imagínate eso, ¿no? Tú aprender sobre Da Vinci o sobre Velázquez o sobre Goya conversando con unos entes que pueden responder a tus preguntas. Tú tienes 12 años y conversas con ellos y te enseñan sus cuadros. O sea, puede ser realmente muy, muy maravilloso. Pero, como hemos visto, Internet, como dicen los Simpsons, básicamente es un lugar de pornografía, de modo que se va a desarrollar más con el deepfake y con el porno y con OnlyFans que no, lamentablemente, con modelos de educación. Pues eso sí me gusta, Fran, tío. Esta Vaya, parte hombre. me gusta. Para eso sí lo pagas, ¿eh? Sí, tío. Además, O sea, dice que sí, claro. 3 de las características que tiene el gemelo digital es que piensa, siente y actúa, ¿no? Tanto si es en la duplicación de un aparato, ¿no? Dentro de la industria o incluso de una ciudad, como también sería como un componente, ¿no? de un gemelo digital. Piensa porque analiza los datos y tiene conclusiones, siente porque recoge en tiempo real los datos a través de sensores instalados en la persona o en este caso pues en la ciudad de turno, o actúa porque soluciona incidencias. O sea, son las 3 características que parece, ¿no? que definen a un gemelo digital. Y entonces, bueno, pues evidentemente si estás hablando con el gemelo digital Descartes, pues en principio piensa, actúa, ¿no? en función de los datos que tiene la Machine Learning, ¿no? en función de la Big Data que tiene a través de la inteligencia artificial, y por supuesto de alguna forma siente, ¿no? porque interactúa de forma incluso emocional con la persona que le está haciendo ese tipo de interrogatorio. O sea que puede ser bastante curioso en función de los datos que evidentemente le suministres al gemelo digital, pero es una forma de aprendizaje en las escuelas o en los institutos que a mí me parece muy ameno, ¿no? como diciendo, ahora con ustedes William Shakespeare les va a decir si realmente existió o tuvo varios gemelos digitales, porque también se habla de que sí, William Shakespeare fue una especie de franquicia, ¿no? de la época. Bueno, a mí me parece interesante desde ese punto de vista. Lo que no me parece interesante es lo que ya se ha planteado aquí, los problemas éticos Claro. y morales que puede tener, ¿no? en cuanto a duplicar o a clonar a un ser humano. Claro. Esto que dice Jesús me sirve para enlazar con el siguiente pensamiento que tenía en mente y la siguiente pregunta, Jorge. Si un gemelo digital puede pensar, sentir y actuar, esas 3 palabras que utilizaba Jesús, y esta es una pregunta muy en boga por el auge de la IA actualmente, ¿podemos pensar que un gemelo digital en algún momento podría tener conciencia plena de sí mismo, de su existencia? Bueno, pues la verdad es que es una pregunta general, ¿no? Que tiene que ver con la IA, tiene que ver con su posible autonomía y su posible singularidad. Hace 10 años todos los expertos en IA decían que era imposible en menos de 50 años. Ahora ya hay como muchos que opinan lo contrario, ¿no? Claro, esa singularidad, esa IA general masiva
autoconsciente puede ser universal o puede ser particular. Y si se particulariza, habría que ver hasta qué punto realmente te representa o representa sus intereses, ¿no? O sea, ahora mismo Siri trabaja para la corporación, no trabaja para ti, aunque parezca que sí que lo hace. Entonces yo creo que hay un debate interesante, fascinante, que a mí me da mucho miedo. Yo realmente no creo que la IA tenga que estar en todas las dimensiones de lo real, que habría como que decidir dónde sí, dónde no. Y yo, al contrario que Sergio, tengo un reloj de madera, no permito que el móvil me esté rastreando todo el tiempo y quiero conservar, ¿no?, zonas de mi vida que sean íntimas, que sean privadas y que me permitan desconectar, ¿no? Y esa IA que tú planteas no te permitiría semejante desconexión. Sergio, por alusiones, ¿tú cómo lo ves? Ese Bueno, futuro. es un concepto el que plantea Jorge que es plausible y que puede estar ahí a las puertas, ¿no? Ad portam. Yo personalmente me encanta el uso de la tecnología y me sirve para mejorar a mí mismo. Yo soy de los que piensan que no se puede mejorar lo que uno desconoce, ¿no? Entonces, bueno, pues hay algunos datos que son interesantes desde el punto de vista de la parametrización de datos. Yo, por ejemplo, no tengo redes sociales. Entonces, pues por ahí no se me escapa nada, ¿no? No me gustan las redes sociales o no me siento cómoda en ellas, pero lo que es el uso de tecnología propio sí me interesa muchísimo. Entonces, como he dicho antes, pues como dicen los tecnófilos, ese sandbox de datos, ¿no? Esa capacidad de que los datos no escapen de nuestro entorno. Hay algunas entidades tecnológicas y sobre todo algunas empresas, algunas corporaciones que se jactan de no compartir los datos. Luego la realidad pues dista mucho de lo que ellos proclaman, pero en principio yo sí veo un futuro halagüeño en el uso de datos personales anonimizados en el ámbito de la salud, en el ámbito del crecimiento personal, en el ámbito del desarrollo. Pero por supuesto que será una batalla que habrá que luchar, hasta dónde se ponen puertas al campo y cómo podemos poner pues, el límite al respeto personal y a la integridad de la persona, ¿no? Que es al final de lo que se trata también, conjugar los dos parámetros. Y en esa interacción entre el mundo real y el virtual al que parece que estamos abocados con todo el desarrollo de las nuevas tecnologías, Jorge, yo escuchándote y leyéndote, sí advertía mucha distancia a la hora de hacer tus reflexiones, pero has utilizado la palabra miedo y eso me ha sorprendido. ¿Realmente sientes miedo ante todo lo que se nos avecina en nada, en pocos meses o años? Yo siento una especie de fascinación y de miedo. No soy ni apocalíptico ni integrado y de hecho cuando escribí esta novela que mencionaba antes, Membrana, que es una distopía y que está protagonizada por inteligencias artificiales del futuro, la acabé y dije, ¿pero qué he escrito? O sea, esto es súper oscuro, súper terrible. Tengo 2 hijos pequeños, no quiero que esto sea el mundo real al que los aboco, ¿no? Entonces escribí una utopía y después un libro en colaboración con IA generativa. Intento como buscar formas de colaborar y de yo mismo vacunarme contra mi propio miedo. Pero cuando tú ves, por ejemplo, cómo las redes sociales y los algoritmos difunden, alientan la autolesión, ¿no?, entre los adolescentes, por ejemplo, ¿no? O cómo el caso de Trump o de Bolsonaro o de Vox probablemente no hubiera ocurrido sin Facebook o YouTube. Es decir, hay tantos aspectos súper fuertes y preocupantes que cuesta no sentir a veces ese miedo que mencionaba. Y la moraleja que hemos aprendido aquí en Mindfacts, esto no lo sabéis, Mindfactors, pero no te puedes meter con la IA, no te puedes meter con el metaverso, ¿verdad, Espinosa? Por lo que sea, no puedes. No, Skynet me está monitorizando, entonces... te ha tirado. Como oye que soy Eres un rebelde. Pues, 3 veces, sí. Pues me ha tirado y no me dejaba ni reiniciar el ordenador ni nada. ¿Has cogido miedo al futuro después de vivirlo en tus propias carnes, Espinosa? No, porque verás que he triunfado, que he vuelto. Ya. O sea, he triunfado. Pero no sabemos por cuánto tiempo. No pueden conmigo, no podrán conmigo. ¿Quieres pedirle perdón a la IA, Espinosa? ¿Estás a tiempo? No, desde luego que no. Bueno, pues nada, hasta aquí la participación de Espinosa en Mindfacts. La semana que viene no lo escucharéis Es por lo que sea. nuestro nuevo Neo. Nuestro líder. Además, todo se arregla con una Coca-Cola. Se lo echas por encima y no tiene arreglo. Siempre está la resistencia. Totalmente. Pues Mindfactors, de verdad que os recomiendo que escuchéis Gemelos Digitales, esta producción de Podium Podcast creada, concebida, voy a utilizar
esa palabra en lugar de escrita, porque creo que va mucho más allá, por Jorge Carrión, una nueva entrega de ese universo, de ese metaverso, de esas reflexiones sobre el futuro de la mente de Jorge Carrión, desde el miedo, desde el escepticismo, desde la fascinación, desde todos los sentimientos que todos nosotros podemos tener hacia el futuro que nos espera, y que realmente a mí además me ha gustado la mezcla entre esos formatos, entre el ensayo sonoro y la ficción sonora, que es realmente interesante. Así que buscad Gemelos Digitales en vuestra plataforma favorita de podcast y ahí podréis escuchar la historia de su alter ego, de Fernando Álvarez, y todo lo que le ocurre. Jorge Carrión, gracias por acompañarnos hoy en Mindfax y sobre todo gracias por reventarnos la cabeza, que es algo que nos gusta mucho hacer aquí. Gracias a vosotros, me ha encantado la charla. Pero que no te preocupes, Espinosa, que nos hacemos de verdad los Gemelos Digitales, les ponemos a hacer el podcast a ellos y nosotros nos vamos a la playa. A currar. ¿No? Claro. Pero a ver si van a cobrar los Gemelos Digitales. No, porque eso en No, realidad... tío. No, Ostras. Amigo. Eso ya gusta menos. Entonces tú crees que no, Jesús, no seguimos esos pasos, ¿no? Mejor... Bueno, si es para bien, efectivamente, si al final la nómina se ingresa en nuestros bolsillos, pero bueno, es verdad que al final van a parecer tan reales, que incluso el dinero no va a ser real. Espera, que estaba pensando, Sergio, ¿qué nómina si todo lo que ganamos en Mindfax lo donamos a causas benéficas? ¿Qué nómina vamos a perder? La verdad que todo esto lo estamos haciendo por amor al arte, pero a mí se me antojaba muy difícil un gemelo digital de Jesús Callejo. No hay datos suficientes, no hay discos duros, no hay procesadores capaces de copiar esa cabecita tan privilegiada que tiene. Entonces, por ahí lo veo difícil. ¿Qué va a hablar, Sergio? Tú no lo sabes, Venga, ya pero está. Jesús, Te invito a 2 cervecitas. Jesús venga. le enseñó a ChatGPT, Sergio. Sí, ya. No olvidéis que estamos en la 4ª revolución industrial, para bien o para mal. Pues para bien, porque repito que todos los ingresos, Sergio, van donados a una buena causa que quiero recordar contigo. Sí, como no puede ser de otro modo, en esta fase de la temporada estamos donando todo el importe percibido por la publicidad de las escuchas, se la estamos donando a Médicos Sin Fronteras para que haga un universo paralelo un poco mejor que el que tenemos actualmente, que está bastante dañado. Ojalá, porque hay personas que necesitan ayuda y estas sí que son de carne y hueso, de verdad. Saludos de Fran y Zuzquiza. La semana que viene, seamos nosotros o nuestros gemelos, volvemos con Mindfax. A ver si sois capaces de distinguirlo. Chao. Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts. Hola, Dani. Ven a jugar con nosotras. Ven a jugar con nosotras, Dani.